Sí, nosotros nos oponemos al Tratado de Lisboa, que es conocido popularmente como el mini tratado, aunque curiosamente tiene más páginas que el propio Tratado de la Unión Europea, que tuvo que retirarse porque fue derrotado en referéndum en Francia y en Holanda. Pero al margen de la anécdota, nosotros nos oponemos a ese tratado porque cambia el proyecto inicial de Unión Europea. Nosotros, los comunistas españoles, junto a los comunistas italianos, junto a otras fuerzas y otras corrientes de la izquierda europea, somos profundamente europeístas. Pero nuestra visión de Europa estaba fundamentalmente ligada a la necesidad de la unión política europea, a la necesidad de la cohesión social europea y la vuelta que da el proyecto de Unión Europea, fundamentalmente a partir del Tratado de Maastricht, aprobado en 1992, es una Europa que va encaminada a la unión monetaria y económica y deja clara la Europa de los ciudadanos, la Europa de los trabajadores. Asienta como ideología oficial de la Unión Europea el neoliberalismo. Por ejemplo, un país con un gobierno legítimamente elegido por sus ciudadanos no puede poner en marcha una política de apoyo económico a un sector estratégico de su economía, porque eso sería intervencionismo y eso iría en contra de uno de los principios básicos de la Unión Europea, que es la libre competencia, o no podría ponerse en marcha en ningún país de la Unión Europea una banca pública para que hiciera competencia o para que hiciera contrapeso a la banca privada con el daño que está haciendo la gran banca en muchos de los países europeos. Como ven, ni siquiera hablamos de socialismo, hablamos de medidas que están más bien en la socialdemocracia clásica, que están en el más puro reformismo. Pues ni siquiera el más puro reformismo es permitido por el Tratado de la Unión Europea. Y en el aspecto de la paz, pues muy sencillo, no hay una política de defensa común de la Unión Europea. Está supeditada al eje transatlántico, a la OTAN y a la alianza estratégica con los Estados Unidos. Por lo tanto, es imposible una voz diferente de Europa en el campo militar a la voz que Estados Unidos está imponiendo en el conjunto del mundo. Ahora, o sea, es algo que, y lo has dicho, ¿no? Incluso ustedes son extremadamente eurocentristas o europeístas, sí. Pero ¿cómo? Y tienen, está este Tratado de Lisboa y está este Tratado de la Unión Europea que está criticando y está diciendo las razones, pero y algunos plantean que es el modelo, que es el único modelo que surge, que es el único proyecto que surge, pero ¿cómo entonces se ve, cómo entonces se mira un proyecto, por ejemplo, como el del ALBA? A ver, los que plantean que es el único modelo posible es porque plantean al mismo tiempo que el capitalismo es el único modelo económico y social posible. Entonces apoyan este modelo y apoyan este tratado de la Unión Europea. Los que pensamos que hay que empezar un proceso de transformaciones sociales y hay que ir a la búsqueda de otro sistema social, no solo en el ámbito de las fronteras nacionales de cada país, sino en el ámbito internacional, pues evidentemente estamos en contra de esa visión del proyecto de Unión Europea. Nosotros el proyecto del ALBA lo vemos de manera muy positiva, porque el ALBA es una alternativa real al pensamiento único internacional, es una alternativa real al poder del Tratado de Libre Comercio que intenta imponer, intentó desde hace muchos años imponer Estados Unidos en el conjunto de América Latina, y supone que sobre la mesa se ponen alternativas, es decir, sí es posible una alternativa al neoliberalismo, y el ALBA es una alternativa al neoliberalismo y además con poder real. El ALBA está puesto en marcha por países que están organizados en estados, que tienen gobiernos fuertes, que tienen recursos económicos, que tienen recursos naturales, que tienen recursos energéticos, que tienen recursos científicos y que tienen otra visión
sobre de a dónde se tienen que poner o hacia dónde, al servicio de quién se tienen que poner esas potencialidades y esos recursos. Y evidentemente vemos con mucha simpatía el ALBA, lo mismo que otro tipo de medidas que se están poniendo en marcha. Vemos muy bien el anuncio de la nueva moneda que se va a poner en marcha en estos países, aunque en primer lugar sea una moneda de intercambio entre estados. Ya pasó eso en Europa. Primero hubo una moneda que se utilizaba para las transacciones entre estados, que era el ECU, y después ya posteriormente se puso en marcha como moneda de los ciudadanos el ECU. Pero es un buen paso que se ponga esta moneda en marcha. Y también porque hay que recuperarse. En 1971 el comercio en América Latina suponía el 17% del total del comercio mundial. Hoy supone solo el 5% del total del comercio mundial. Es decir, que se ha ido hacia atrás. Se ha ido hacia atrás porque las políticas liberales y capitalistas han empobrecido a una región del mundo que es potencialmente rica. Por lo tanto, los recursos naturales y las potencialidades humanas y científicas que hay en el continente latinoamericano hay que ponerlo al servicio de la creación de otro modelo económico que, a nuestro juicio, es el socialismo, tal y como se tiene que entender el socialismo en el siglo XXI o atendiendo las características de esta parte del mundo, pero el socialismo y no la aceptación del capitalismo, ni mucho menos de esa corriente que se ha ido imponiendo en los últimos años dentro del capitalismo, que es el neoliberalismo.